Amado Padre, queremos darte gracias con todo nuestro corazón de poder reunirnos una vez más. Señor, a lo largo del verano hemos experimentado tu cuidado, tu bendición. Algunos hemos podido tomar días de descanso, relajarnos, pasear, conocer nuevas personas, nuevos lugares. Tú has sido bueno y fiel. Otros, Señor, han vivido experiencias diferentes, campamentos, actividades especiales, pero tú has estado allí hablando a nuestros corazones, mostrándonos más de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Y podemos decir, Señor, que hemos experimentado tu fidelidad, te conocemos más y queremos seguir creciendo, Señor, en dependencia de ti. Por eso, Padre, vamos a tomar este tiempo a partir de hoy para mirar tu palabra y lo que ella nos quiera decir en la relación de familia, que es tan importante como pueblo tuyo. Ayúdanos, Señor, abre nuestra mente y corazón, nuestro entendimiento, para entender tus verdades y aplicarlas a nuestra vida, porque al fin de cuentas eso es lo importante. Nos ponemos en tus manos, orando con gratitud, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, voy a compartir entonces la pantalla, como habitualmente lo hacemos, y nos metemos de lleno en nuestra lección. Ay, perdón, he abierto otro PowerPoint. Voy a tener que dejar de compartir y cerrar. Perdonad que he escogido la clase de... No se puede minimizar a Zoom durante la grabación de esta reunión. Bueno, a ver si puedo salir de aquí. ¿Cómo hacemos? Bien. Cerrar. Vamos a abrir ahora. Aquí lo tengo. Esto es porque he estado dando clases en la iglesia virtual y abrí el... Vale. Tengo que acomodar esto porque no está bien. Tener un poquito de paciencia. Vale. Vamos ahora sí a compartir la pantalla de nuevo. Aquí está. Muy bien. Ahora lo veis, creciendo en la gracia. Lo tenéis allí, ¿no? Sí, vale, fantástico. Como veis, hemos movido un poquito la hora, media horita. Más tarde, creo que es mejor. Todas las actividades las tenemos a las 9:30 de la noche aquí. Entonces, para no generar confusión, he preferido ponerlo un poquito más tarde. Nueva vida en Cristo, volumen 3, viviendo juntos los unos con los otros. Bueno, estas lecciones del volumen 3, como vamos a ver hoy, giran en relación a un mismo tema básico, que es los unos a los otros. Por esta razón, estuve dudando acerca de si tomar realmente estas lecciones, este volumen, y mirar la semana a semana. Pero bueno, finalmente, después de orar y mirar, dije, bueno, vamos a seguir el manual tal cual está preparado, y si alguna lección es posible adelantarla o unirla y dar 2 lecciones en un día, es posible que lo hagamos para adelantar un poquito y no caer en repeticiones que al fin de cuentas tocan temas muy similares. Pero bueno, es algo que iremos decidiendo a medida que vayamos avanzando. El texto fundamental lo tenemos en Lucas 6:31, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y esto es lo que luego explicaremos, conocido como la regla de oro. Nuestra primera lección lleva como título, y es a modo de introducción, los unos a los otros, y está ilustrada
por una persona que va subiendo escalones. Me da la sensación que alguien ha abierto su micrófono y entonces está entrando algún ruido. Ahí está Silvia y vale, gracias. A veces cuando escribís en el mismo sitio donde tenéis apoyado el iPad o la tableta o el móvil, ese ruido se mete en la comunicación. Muy bien. Como vemos entonces, vamos a ir subiendo escalones, los unos a los otros, amando, animando, soportando, perdonando, y vamos a ir profundizando en las relaciones interpersonales. Un misionero en África observaba a 2 leprosos sembrando semilla en un campo. Uno de ellos no tenía las manos porque la lepra las había consumido. El otro había perdido sus pies debido a una terrible enfermedad. El que no tenía manos cargaba sobre su espalda al que le faltaban los pies. El que tenía manos cargaba un saco con semilla, dejando los granos caer al suelo, mientras el otro usaba su pie para introducirlos en la tierra. Así juntos podían hacer el trabajo de uno solo. Yo no sé si conocéis bien, imagino que sí, pero el tema de la lepra en algunos países, especialmente en la India, ha hecho verdaderos estragos. Una enfermedad que actualmente está muy controlada, los avances médicos han respondido de una manera extraordinaria para ayudar a personas, y uno de los doctores que más avanzó en este campo es un amado pastor misionero a la India, hijo de misioneros también que fueron a la India, y este hombre ha escrito unos libros que dan cientos de ejemplos parecidos al que tenemos aquí, porque el problema de la lepra es que las personas pierden la sensibilidad, y al perder la sensibilidad utilizan mal los miembros de su cuerpo. Por ejemplo, pueden apoyar una mano sobre una hornalla hirviendo y quemarse y no sentir absolutamente ningún dolor. Entonces eso les lleva a utilizar mal las manos, y esto que se cuenta aquí no es un invento, es algo muy real. Pueden perder las manos, pueden perder incluso los pies por caminar mal, por darse golpes, por dejar que unos zapatos que aprietan demasiado vayan haciendo estragos en la planta de los pies, y esto es una realidad verdaderamente trágica. Ahora, de esto se toma un ejemplo extraordinario. Al convertirnos en hijos de Dios, llegamos a formar parte de la familia de Dios con hermanos y hermanas en Cristo en todo el mundo. La iglesia es nuestra nueva familia, grupo de refugio y centro de apoyo. Aún así, existen diferencias y a veces roces o choques. ¿Cómo podemos vivir en unidad? Dios nos ha dado instrucciones para vivir en unidad con nuestros hermanos. Realmente hubo muchos problemas, incluso entre los discípulos. Recordad que a veces ellos discutían entre sí, y eso dio oportunidad a que el Señor le diera unas lecciones extraordinarias. Lo mismo pasa con las iglesias del Nuevo Testamento. Cuando Pablo escribe, por ejemplo, a Filipenses, este domingo vamos a estar hablando de Evodia y Síntique, 2 hermanas que parece que tenían serios problemas entre ellos en el ambiente de la iglesia en Filipos. Esto Dios lo ha permitido para que el pastor, que en este caso era el apóstol Pablo, escribiese sobre esto y nos dejase unas lecciones verdaderamente extraordinarias a nosotros. Lucas 6:31, que ya hemos leído, contiene lo que llamamos la regla de oro. Dice: resuma en sus propias palabras lo que dice. Bueno, yo lo he reducido de esta manera, resumido, que debemos tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Es decir, hacer lo que deseamos que nos hagan. Y justamente esto está ilustrado con una persona, parece ser anciana,
en el autobús de pie y un jovencito sentado con cara de yo no me entero porque no le quiere ceder el asiento. Esto, bueno, en los países latinos es muy frecuente porque se utiliza muchísimo los autobuses. Aquí en España tal vez sea más difícil. La mayoría de nosotros tenemos nuestros coches y los autobuses de línea, al menos en la zona nuestra. Luego en ciudades como Madrid o Vigo hay mucha más necesidad de gente que se mueve con los autobuses, ¿no? Pero siempre tenemos una oportunidad de ayudar a una persona en una necesidad y obviamente va a llegar el día en que nosotros también lo necesitemos. Esta llamada regla de oro está expuesta en Mateo capítulo 7 y versículo 12 también, y esta regla, para ser aplicada correctamente, presupone un juicio también correcto con respecto a lo que nosotros queremos que los demás nos hagan. Podemos decir que es una ampliación del mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo, que ya viene del Antiguo Testamento, Levítico capítulo 19 y versículo 18, y tenemos que interpretarlo de la misma manera, por donde se ve que uno no puede amar correctamente al prójimo si no nos amamos correctamente a nosotros mismos. Esto es lo que queremos expresar cuando decimos ponte tú o póngase usted en mi lugar. Mientras no nos esforcemos por ver los problemas ajenos desde el punto de vista del otro, no del nuestro, no habrá modo de que podamos comprenderlos de alguna manera e intentar remediarlos como querríamos que hicieran con nosotros. Vemos los alcances de la regla de oro mencionados en los siguientes versículos. En Lucas capítulo 6 y el versículo 27 dice, pero a vosotros os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Por lo tanto, tenemos que amar a los enemigos y hacer el bien a los que nos aborrecen. Es muy simple rellenar este apunte, muy sencillo. Y luego también el versículo 28 dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Por lo tanto, bendecimos a los que nos puedan maldecir y oramos por los que nos calumnian o lastiman. Esto significa cumplir con este mandamiento de Cristo. No solamente es no maltratar a otros, sino tratarlos bien como uno quisiera ser tratado. Es bueno no criticar o herir a otro, pero la regla de oro va más allá, a tratarlos bien con amor y misericordia, aun cuando ellos nos traten mal. Bueno, pues obviamente esto parece algo difícil, más cuando tendemos a reaccionar, ¿no? Tenemos un pronto, tenemos nuestro genio, y si alguien nos ofende o nos maldice, pues rápidamente nos indignamos, ¿no? Tenemos un alto aquí. Este símbolo señala un alto y lo vamos a estar viendo en todas las lecciones. Tome el tiempo para reflexionar sobre lo siguiente. ¿Cómo quiere que otros le traten? ¿Atiende usted a otros de la misma manera? Piense en una ocasión en esta semana cuando usted se sintió mal por la forma en que trató a otro. ¿Qué pudiera haber hecho o dicho para atenderle mejor? Bueno, yo no sé si hemos vivido una situación similar o como la que se describe aquí, ¿no? Pero seguramente que si hemos encontrado una persona con la cual hemos tenido un rifirrafe, es probable que podamos haber tenido una actitud diferente y mejor o más parecida a lo que el Señor nos está enseñando aquí. Jesús daba por hecho que cualquiera que viviera según los valores eternos se metería en problemas con los del mundo.
O sea, los creyentes son la sal de la tierra y la luz del mundo, y a veces la sal hace arder y la luz deja expuesto el pecado. Los pecadores muestran su odio evadiéndonos o rechazándonos. Pueden incluso insultarnos, maltratarnos físicamente, incluso llegar a entablar pleitos judiciales en contra nuestra. Y esto es algo que debemos esperar. Si nosotros vamos a los textos bíblicos, vamos a encontrarlo en Filipenses, por ejemplo, en las cartas de Pablo a Timoteo, y entonces hay allí consejos acerca de cómo debemos responder. ¿Cómo debemos tratar a nuestros enemigos? Debemos amarlos, hacerles el bien y orar por ellos. El odio solo produce más odio, porque dice Santiago 1:20, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No podemos obrar la justicia de Dios por nuestras propias fuerzas, sino que se puede hacer solo mediante el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo maravilloso, que el Señor nos ha mandado a hacer cosas, pero nos ha dejado el recurso para que lo podamos hacer. No hay absolutamente ningún mandamiento en la Biblia al cual no podamos atender, al cual podamos decir, Señor, pero es que esto me sobrepasa. Yo no tengo la capacidad de hacer esto que tú me pides. Nunca el Señor me deja sin auxilio para afrontar la situación que sea y responder en una manera bíblica. ¿Cómo debemos tratarnos mutuamente los unos a los otros? Hay muchos pasajes donde aparece la frase los unos a los otros. Ellos indican cómo podemos cumplir la regla de oro y así vivir en unidad con los demás. Ahora, tenéis que escribir el mandamiento o los mandamientos mencionados en cada uno de estos pasajes, porque estos pasajes explican cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Vamos a estar viendo 22, ¿vale? Bueno, no van a ser 22 lecciones, menos mal, porque si van a ser solo 11, ¿vale? Pero notad cómo el Nuevo Testamento nos advierte, ¿no? Y nos enseña. El primero, en Marcos capítulo 9 y versículo 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Así que el primero es vivir en paz, y yo he añadido y con buen sabor de boca. Aquellos que nos gusta comer cosas saladitas, no nos gustan las cosas sosas o desabridas, ¿vale? Pues somos sal en el mundo y por lo tanto tenemos que salar, tener sal en vosotros mismos, tener buen sabor de boca. ¿Y cómo lo voy a tener? Viviendo en paz. Deberíamos siempre recordar la fidelidad de Dios, porque la sal ilustra estas tres cualidades. La fidelidad de Dios. La sal se usaba en los sacrificios para recordar el pacto de Dios con su pueblo. En Levítico 2:13, por ejemplo, dice, sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Así que ya la sal estaba presente en todos los sacrificios que se presentaban en el tabernáculo. Jamás faltará la sal en tu ofrenda. Y dice, la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Así que, hermanos, cuando le ponemos sal al bistec, a la chuleta, a la ensalada, recordemos que la sal era un símbolo del pacto de Dios con su pueblo. Esto no lo solemos recordar, pero nosotros participamos del nuevo pacto, el mejor pacto, y tomamos del pan y del vino cada domingo, gozándonos en esa maravillosa relación con Dios.
También deberíamos ser eficaces en sazonar el mundo en que vivimos, así como la sal lo es en dar sabor a la comida. ¿Qué aporto yo a los sitios a los que pertenezco? Tengo un grupo de amigos, voy a hacer gimnasia, me reúno con la comunidad de vecinos. ¿Qué aporto yo? ¿Sazono el mundo o lo estropeo? Y obviamente deberíamos neutralizar la moral decadente de la sociedad, así como la sal preserva los alimentos de la descomposición. Cuando perdemos el deseo de dar sabor a la tierra con el amor y el mensaje de Dios, nos volvemos inservibles para Él. Juan 13:34, debemos amarnos los unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. El Señor había anunciado su partida e insistido que sus discípulos no se podrían ir con Él. Y entonces Él les comienza a explicar ahí en Juan 13 lo que Él esperaba de ellos después de irse al cielo. ¿Y qué esperaba el Señor de nosotros? El amor debía ser la característica distintiva del discípulo verdadero. Y el Señor les dice, un mandamiento nuevo, como yo os he amado. Ahora, el mandamiento del amor no era nuevo, porque ya se ordena amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que el mandato de Jesús con respecto al amor introdujo un parámetro distinto y novedoso. Era un amor sacrificado conforme al patrón de amor establecido por Él mismo, como yo os he amado, y es también producido a través del nuevo pacto por la obra del Espíritu Santo en nosotros. En el Antiguo Testamento se decía también que había que pagar mal por mal, en un sentido diente por diente, ¿no? Ahora, eso ha cambiado. Ahora no tenemos que vengarnos nosotros mismos. Ahora somos llamados a responder en amor aún a aquellos que nos hacen daño. Luego tenemos no juzgarnos los unos a los otros. Romanos capítulo 14 y versículo 13. Así que ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Bueno, ya nos detendremos en esto ampliamente porque tanto el fuerte como el débil pueden causar tropiezo a los hermanos. Y entonces este va a ser un tema que vamos a discutir llegado el momento, pero habían realmente situaciones complicadas entre aquellos que eran débiles porque eran tiernos en la fe y los otros que eran fuertes en la fe, pero que a veces no eran sensibles a las necesidades de aquellos que eran débiles. Ahora, cuando hablamos de hermanos débiles, no estamos hablando de legalistas prejuiciosos ni caprichosos. Estamos hablando de personas nuevas en la fe que pueden ofenderse porque en realidad todavía no han madurado lo suficiente para entender algunas cosas que todavía no tienen la capacidad de comprender bíblicamente hablando. Por eso la Biblia nos llama a alimentarnos de la leche espiritual y a madurar en Cristo. Esto yo lo he dicho más de una vez y lo vuelvo a repetir. A veces hay creyentes de 10 años y luego hay creyentes de 10 años, pero que en realidad parecen creyentes de 1 año repetidos 10 veces. Yo puedo conocer a Cristo, pero luego no crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. De ahí el título de nuestra clase, Creciendo en la Gracia. Hay que crecer. No hay otra opción para un creyente que ame al Señor. Así que no juzgarnos unos a otros. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan
y llorad con los que lloran. Esto es alegrarse en las bendiciones, la honra y el bienestar de otros, sin importar cuál sea mi situación propia. Ser sensible o compasivo frente a las penurias y tristezas de otros. ¿Te alegras cuando ves un hermano bendecido? ¿Te alegras cuando a un hermano lo promocionan en su trabajo? ¿Te alegras porque tu mejor amigo en la iglesia pudo comprarse un coche 0 kilómetros y el tuyo ya está viejito casi para el desguace? A veces estas cosas son aquellas que nos impiden tener una buena relación con otros y experimentar verdadero gozo en el Señor. Por otro lado, cuando otro hermano sufre, ¿me identifico con su sufrimiento o miro para otro lado? Porque a veces preferimos ocuparnos en otras cosas y no prestar mucha atención a la necesidad de otros. También hablaremos sobre esto. Romanos 15:1 vuelve al tema de los débiles. Los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos los unos a los otros. Aquí la palabra soportar significa levantar una carga y llevarla, y se emplea con referencia a llevar un cántaro de agua o a transportar un hombre o sobrellevar una obligación. Si los fuertes deben tolerar las debilidades de sus hermanos más débiles y prestar su hombro y ayudarlos a llevar sus cargas con una demostración de amor que tiene que ser práctico. Sigue con el tema en el versículo 2 y dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Esto significa ayudar a que maduren en Cristo, es decir, edificar y fortalecer. Luego tenemos Romanos capítulo 15 y versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Así que recibirnos. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que era Dios hecho hombre, perfecto y libre de pecado, estuvo dispuesto a introducir pecadores en la familia de Dios. ¿Cuánto más deberíamos los creyentes perdonados estar dispuestos a acoger y aceptar a hermanos en la fe, a pesar de desacuerdos que podamos tener sobre asuntos de conciencia o diferentes criterios acerca de ciertas cosas? Fácilmente tenemos la tendencia a levantar muros de separación con aquellos que no piensan igual que nosotros, pero tenemos que aprender a aceptar las diferencias menores y el amor y la aceptación debe estar por encima de aquellas cosas que a veces nos puedan separar. Romanos 15:14. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Es tremendo este versículo del apóstol Pablo. El conocimiento es conocimiento de las verdades cristianas. Acá no está hablando de un conocimiento cultural, informativo. Yo puedo ser un científico o un médico, pero luego, a pesar de tratar enfermedades de una manera extraordinaria, puedo no tener la capacidad para amonestar a un hermano en la fe. Por lo tanto, aquí hay dos condiciones o dos cualidades. Estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. La bondad para no hacer daño al hermano y el conocimiento para saber en qué necesita ser corregido.
Para eso necesito conocer la palabra de Dios. Y al mirar la vida del hermano, tener la capacidad de discernir dónde se está equivocando, dónde está cometiendo errores, y entonces con bondad yo puedo amonestarle. Así que la bondad y el conocimiento nos capacitan para la mutua amonestación. Ojo, que a mí me tire la oreja el pastor, vale, pero que me lo digas tú, no. ¿Por qué? No se trata de esto. Un hermano en la fe, igual que yo, sin ser líder de la iglesia, puede venir cerca mío y decirme, Walter, mira, yo no estoy sobreviviendo tu vida, pero me parece que en esto te estás equivocando. O esto que estás haciendo no le agrada al Señor. Por lo tanto, ese también o además que el apóstol coloca después de capacitados muestra que hay una tercera cualidad para que la amonestación sea buena, efectiva. Y esa cualidad es tacto. Tacto. Tenemos que aprender a decir las cosas con amor y simpatía. A veces decimos las cosas de una manera dura y crítica y lo único que conseguimos es que la otra persona se ofenda. Seguimos adelante. Romanos capítulo 16 y versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Esto no necesita explicación. El saludarse con ósculo santo se refería a un beso santo, a un saludo, a un abrazo, ¿vale? Por lo tanto, obviamente, el creyente debe practicar esto con alegría y con naturalidad. Luego en Gálatas 5:13 tenemos que servirnos por amor los unos a los otros. Y este servicio es en toda ocasión que se presente la oportunidad para colaborar o ayudar al prójimo. Luego tenemos Gálatas 5:26. No irritarse ni envidiarse los unos a los otros. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Todos necesitamos cierta medida de aprobación de otros, pero aquellos que se apartan de la senda de Dios en busca de honores para ganar popularidad muestran que no son guiados por el Espíritu Santo. Aquellos que esperan la aprobación de Dios no necesitarán envidiar a otros. Para ser hijos e hijas de Dios tenemos su Espíritu Santo como la garantía amorosa de su aprobación. Y entonces cuando yo tengo la aprobación de Dios en el ministerio, en la tarea, no voy intentando colgarme medallas ni que la gente me aplauda y voy a evitar irritar o envidiar a otras personas. Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ningún cristiano debe pensar jamás que es totalmente independiente y que no necesita la ayuda de otros. Nadie debe pensar que ha sido excluido de la tarea de ayudar a otros. El cuerpo de Cristo, la iglesia, funciona solo cuando los miembros trabajan juntos por el bienestar común. ¿Conoces a alguien que necesita ayuda? ¿Hay algún hermano o hermana en Cristo que requiere corrección o ánimo? Con humildad y gentileza tengo que acercarme a esa persona y ayudarle con su carga. Efesios 4:2. Soportarse con paciencia, con humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Bueno, humildad es un término que no se encuentra en el vocabulario latino o griego del tiempo de Pablo. Parece una palabra acuñada por los cristianos. No se valoraba la humildad.
Incluso muchos sugieren que tal vez este término lo comenzó a usar Pablo mismo para describir una cualidad que no podía describirse con otra palabra que existiera en esa época. La humildad es la virtud cristiana más fundamental y es la cualidad del carácter que Dios manda en la primera bienaventuranza en Mateo capítulo 5 y versículo 3. Y esto refleja y describe la gracia que encontramos en el Señor Jesucristo. Por eso la bienaventuranza dice, bienaventurados los mansos. Es un producto inevitable de la humildad, la mansedumbre, y se refiere a la actitud de un espíritu tranquilo, con emociones y una mente bajo control. Habla de paciencia, y esto realmente es una virtud maravillosa en la vida del cristiano. La humildad, la mansedumbre y la paciencia se reflejan en un amor benévolo y aguantador que se expresa de una forma continua e incondicional. A veces tenemos el gatillo muy celoso, enseguida disparamos o reaccionamos o tenemos poco aguante y nos ofendemos rápidamente por una pequeña cosa. Hermanos, por favor, aprendamos a aguantar y a dejar pasar y aclarar con normalidad. Es que yo como pastor a veces me sorprendo de ver por cuántas tonterías hay hermanos dolidos que guardan en sus corazones que hace 3 meses fulanito de tal pasó por al lado mío y no me saludó. Saludó al otro que estaba conmigo y a mí no. Y tú dices, pero vamos a ver, a lo mejor creyó que ya te había saludado, a lo mejor tenía prisa, qué sé yo. 3 meses guardando en tu corazón que fulanito no te saludó. Pues no era mejor que en ese momento le tocaras el hombro y dijeras, oye, ¿y a mí no me saludas? Y listo, ya está. Sé sencillo, sé natural y no te quedes masticando en tu corazón la amargura de que fulanito o fulanita no te saludó ese domingo en la iglesia. Por favor, hermano. Pero lamentablemente no solemos tener esta actitud. Al contrario, nos ofendemos y guardamos el enojo mucho tiempo. Colosenses 3:13, perdonarse unos a otros, soportándoos unos a otros y perdonándoos. ¿Cuándo tengo que soportar a alguien? Cuando me cae mal, cuando dice algo que no me gusta. ¿Y cuándo tengo que perdonar? Pues cuando me han ofendido. Si no me han ofendido, no hay necesidad de que yo perdone. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Tenemos en Cristo un ejemplo perfecto de perdón. Por lo tanto, los creyentes debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. Colosenses 3:16, enseñarse y exhortarse los unos a los otros. Y dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Así que cuando cantamos en la iglesia y alabamos al Señor, a veces también nos decimos cosas los unos a los otros, animándonos a confiar, a la obediencia, a amar a Cristo, a amar a las almas, a predicar el Evangelio. Primera Tesalonicenses 4:18, alentaos los unos a los otros. Qué bonito es cuando yo llego junto a otro para dar una palabra de aliento. Animarse y edificarse, Primera Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar. Cuando comencé la clase hoy puse el PowerPoint de lo que estoy enseñando los lunes a la noche a la iglesia virtual. Primera Tesalonicenses, una iglesia ejemplar. Y ellos ya lo estaban haciendo y Pablo les dice, seguid haciéndolo. Animaos y edificaos unos a otros. Luego también Hebreos 10:24 nos dirá que tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras
y no dejar de congregarnos, sino exhortándonos ante aquel día que ya se aproxima, que es el día de Cristo. Así que aquí tenemos una palabra que implica una respuesta individual y que va a tener un aspecto corporativo, porque somos miembros de una comunidad y no tenemos que desatenderla, ni sentir que puede pasar sin nosotros. La idea aquí es que debemos congregarnos y estimularnos unos a otros. Si yo dejo de asistir a la iglesia porque me da la gana, pues estoy cometiendo un error y un pecado en el sentido de abandonar lo que Dios quiere como iglesia local. Mi presencia estimula a otros, aun cuando no tenga un ministerio, aun cuando parezca que no tengo una responsabilidad concreta. Estar en una reunión, participar de ella, estar presente, ya en sí mismo es un mensaje de amor y de ánimo a los demás. Y en ese sentido tenemos que asumir esa responsabilidad. Santiago 5:16, confesar las ofensas y orar para ser sanados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay ocasiones, como pasaba con la iglesia de los Corintios, donde había tanto pecado en la iglesia, que Dios intervino disciplinando y algunos de esos creyentes se enfermaron y los pecados eran tan graves que algunos llegaron a experimentar la muerte. Entendemos que Dios tuvo que actuar de una manera muy seria con una iglesia porque tenía unos pecados gravísimos. Ahora, lamentablemente a veces hay creyentes que guardan pecados en su corazón. Yo he conocido ocasiones donde hay hermanos que han pedido orad por mí, pero luego cuando hemos comenzado a orar, de pronto el Señor ha traído a su mente, a su corazón, que había un pecado en su vida. Y entonces han confesado ese pecado y entonces han experimentado la eficacia de la oración que sana. Y han sentido cómo Dios les ha devuelto la salud. Y esto es una práctica espiritual avalada por esta cita de Santiago 5:16. Primera Pedro 4:9. Hospedarse los unos a los otros sin murmuraciones. Bueno, aquí la palabra significa amor a los extraños. En la época en que Pedro escribió esto, los misioneros viajaban muchísimo, los creyentes se desplazaban mucho de iglesia en iglesia, de ciudad en ciudad, y era muy importante que los creyentes se hospedaran unos a los otros sin quejas, sin murmuraciones. Es decir, te abro mi casa, pero no lo hago con mala voluntad ni murmurando entre dientes. ¿Será posible? ¿Para qué habrá venido este? ¿Ahora con qué le doy de comer? ¿No? Es decir, con una actitud de rechazo, ¿no? Entonces, había que abrir las puertas de la casa y cuidar de los cristianos necesitados, y esto Dios lo bendecía y lo sigue bendiciendo en el día de hoy. Los cristianos debemos ser hospitalarios, incluso con personas a quienes no conocemos. Obviamente que hoy tenemos también algunos recursos para no meter en casa a un desconocido que no sabemos absolutamente nada de él, pues tenemos algunos medios para ver si la necesidad de la persona es real y si puedo tener la confianza como para responder a una necesidad muy puntual. Pero si es un hermano en la fe, pues obviamente que a veces tenemos que hacer un esfuerzo y darles un rincón en nuestra casa, supliendo con amor cualquier necesidad. Alto. Hasta ahora, ¿cómo ha vivido su vida cristiana?
¿Se ha preocupado solo por su propio crecimiento o por el crecimiento de los demás? Esto es algo que cada uno tiene que responder. En una escala del 1 al 10, califíquese en cuanto a su cumplimiento de los unos a los otros y escoja una de las características mencionadas en esta lección que usted podría enfatizar esta semana. ¿Cuál sería? ¿Cómo podría usar esta característica durante la semana para aumentar el calor fraternal entre sus hermanos en Cristo? Así que esta es una tarea personal que cada uno tiene que reflexionar fruto del repaso de esta lección. Los falsos y verdaderos del comienzo de la lección. Dice, hay que tratar a otros de la misma manera que nos tratan a nosotros. Bueno, esta es una falsedad, ¿vale? Porque ya leíamos que no debemos responder aún a aquellos que nos hacen daño. No respondemos de la misma manera, respondemos como Cristo lo haría. Estoy cumpliendo todo lo que Dios me manda porque no hago mal a nadie. Bueno, esto también es falso. Sencillamente no se trata de no hacer mal a nadie. Se trata de hacer bien a todo el mundo, de tener una actitud de servicio para con todas las personas. El creyente no es solo llamado a sentarse en casa, cruzarse de brazos y no hacer nada, y no hacer mal. El creyente es llamado a servir, a hacer sal, a hacer luz. Y finalmente, el cristiano es llamado a apoyar a sus hermanos en Cristo. Claro que sí, acabamos de ver cómo tenemos que estimular, ayudar, aconsejar, animar, llorar con el que llora, reír con el que ríe, abrir nuestro hogar, suplir necesidades de los demás. A modo de repaso, tenemos allí la anécdota de John Kennedy, que dijo una vez, me pregunté por lo que su patria, no pregunte por lo que su patria pueda hacer por usted, pregunte por lo que usted pueda hacer por su patria. Piense las implicaciones para su vida si dijera así, no pregunte por lo que otros cristianos pueden hacer por usted, pregunte por lo que usted pueda hacer por ellos. ¿Vale? Ya es una actitud interesante. Generalmente, los hermanos que están ofendidos comienzan a hablar de yo, mí, mío, no me saludó, no me visitó, no me llamó, no me dio, no respondió a mi llamado, no mí, yo. Cuando el yo está ahí subiendo y bajando, como ese jueguito de los niños, es un mal síntoma en la vida del creyente. ¿Qué dones tiene usted para servir a otros? Hable con su pastor o con un cristiano maduro para que le sugieran maneras en que pueda servir en su iglesia. Y memorice, lea Gálatas 1 al 6, un capítulo de Tito, y luego memorice Lucas 6, 31, que era el texto base. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Muy bien, amados hermanos, llegamos así al final de nuestra lección de hoy y podéis abrir vuestros micrófonos. Nos quedan 9 minutitos para hacer la hora desde que comenzamos. Así que a ver si tenéis alguna pregunta o algún comentario o algo que os haya llamado la atención. ¿Le vamos a enviar la tarea, pastor? ¿Le vamos a mandar foto de la tarea? No, en este caso no. Por lo menos de esta lección es algo personal y no necesito que me mandéis nada, ¿vale? Saludamos a los que han entrado más tarde. Vemos que está Malduina. Es una alegría verte. Y también está Adrián, allí desde Uruguay. Qué bien. Odilia también. Aunque no la vemos, pero también está Odilia. Qué bueno. Bien. Muy bien, Javier y Pili también los saludamos, que venía Javier en el coche
y ahora están con nosotros hoy. Qué bueno, gloria a Dios. Walter, yo quería preguntarte, yo no descargué este nuevo, no sé, El apunte, sí. el apunte, ¿no lo mandaste? Lo mandé en PDF al grupo de Creciendo en la Gracia. Debías haberlo recibido, ¿eh? No sé, entonces a lo mejor se me pasó, porque no lo vi. Te lo vuelvo a mandar ahora, Javier. Ya mismo te lo mando. ¿Vale? Al acabar la clase te lo mando. El domingo, este próximo domingo, seguramente no iré a la iglesia porque tenemos una presentación allí en la calle Colombia de los Gedeones. Entonces, vale. Muy bien. Pues te mando el PDF ahora. Vale. Muy bien. Bueno, hermanos, pues si no hay ningún comentario, las lecciones van a ser muy claras, ¿eh? Yo creo que este tema es muy sencillo, muy directo y supongo que no tendremos muchas dudas. Si luego, por alguna razón, hay algún tema que queréis tratar a nivel personal, por supuesto que me podéis escribir luego al teléfono de la iglesia o al mío también personal, ¿vale? Pastor. Sí, Malduina. Sí. Pastor, ¿cómo podría yo hacer para compartir la palabra a una hermanita que se quedó ahí estática, ¿no? Recibió a Cristo y no avanzó mucho. Y bueno, aquí se desconfía mucho de las personas y me gustaría invitarle acá a la casa, pero mi familia me dice es una persona desconocida. ¿Cómo vas a invitar a la casa? No sabe qué costumbre tiene. Y para ir yo a su casa tampoco es un poco incómodo. Y yo le invito así para conversar, un café, ver qué motivaciones. Le he regalado una Biblia, pero no sé más. Me gustaría conversar un poco más con él. ¿Cómo podría yo entablar nuevamente una relación Mira, Malduina, nosotros no podemos manipular a las personas, ¿eh? Nosotros amamos, oramos por las personas. Le has regalado una Biblia, tratas de visitarla, tratas de comunicarte con ella, pero luego hay una obra que solo el Señor puede hacer en su corazón. Entonces ya no hay técnicas ni nada que tú puedas hacer. La Biblia pone una responsabilidad. Por eso yo acabo mis devocionales todos los días diciendo, ¿qué cosa? Manteneos bendecibles. Es decir, es que cada creyente tiene que poner de su parte, ¿no? Nosotros no manipulamos a las personas. Tú ora por ella, muéstrale amor, invítala, por ejemplo, a esta clase, mándale el enlace para que intente. Pero si ella no tiene hambre y sed de la palabra, deberías preguntarte si realmente su conversión fue genuina. Porque cuando no hay apetito, si alguien no tiene apetito espiritual, es porque hay vida realmente. Entonces, a lo mejor todavía, aunque manifestó aceptar a Cristo, pero no ha sido algo genuino ni tiene la verdadera luz, ¿no? Entonces, claro, ora por ella, síguele hablando del Evangelio y bueno, mándale artículos, todo lo que esté a tu alcance, recursos, pero más de eso ya no podemos hacer. Dejarla en las manos del Señor. Buena idea, buena idea. Gracias, pastor. Vale. Pastor, en ese caso podríamos decir que cuando hay esa falta de sensibilidad es como una lepra espiritual, porque como la lepra es una enfermedad que pone insensible a las personas, también se puede, ¿cómo se dice? Sentir espiritualmente también.
almáticamente en las emociones, puede ser. Sí, lamentablemente. Bueno, la lepra en la Biblia es un símbolo de pecado, ¿no? Y lamentablemente hay mucho paralelo entre lo que sucede con la persona que sufre esta enfermedad y el creyente que pierde su comunión directa y con el Señor, ¿no? Comienzan a hacer tonterías, ¿sí? Cometen pecados y cosas que les hacen daño a su propia vida y lo hacen a veces hasta inconscientemente, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecado nos puede cegar. Se toman decisiones muy tomadas en la carne sin depender del Señor, y un creyente en pecado puede hacer daño contra sí mismo, como lo hace el leproso cuando utiliza mal una mano y no se da cuenta que se está dañando a sí mismo, ¿no? Es un paralelo que se puede hacer perfectamente. Por eso, como creyentes, la importancia de crecer en la gracia, de conocer al Señor, de mantenernos en comunión con el Señor. Dice el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, cuando yo estoy metiendo la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón, eso es un freno para el pecado en mi vida. Porque cuando viene la tentación, el Espíritu Santo tiene de dónde tomar y advertirme: Walter, no hagas esto, que está mal. Esto no le agrada al Señor. Yo recuerdo al comienzo de mi tarea pastoral, discipulaba a un jovencito, un muchacho joven, y luego de un tiempo él dejó de asistir a los discipulados, dejó de asistir a la iglesia, y pasado otro tiempo apareció de nuevo en la iglesia, pero ya venía con una relación que estaba con una chica y tal. Y yo le dije, ¿pero por qué te pusiste de novio con una chica no creyente? Y él me dice, ¿y eso qué tiene de malo? Claro, no había crecido y no había leído nunca en el Nuevo Testamento que la Biblia dice que no tenemos que unirnos en yugo desigual. Entonces yo le dije, mira, aquí dice así la palabra de Dios. Si tú hubieras mantenido tu fe, tu contacto con la Biblia y hubieras crecido espiritualmente, hubiera llegado un momento en que hubieras sabido que una relación con una mujer o una persona, en este caso una chica no creyente, no era algo que entrara dentro de la voluntad de Dios para tu vida. Pero lamentablemente, como él no había crecido, pues había metido la pata y ahora tenía que luchar con las consecuencias de la decisión mal tomada que tenía consecuencias en su vida, claro, ¿no? Así que esa es la importancia de crecer en la gracia, de aprender de la palabra y de mantenernos en comunión con el Señor. Mi pueblo carece, mi pueblo perece, dice la palabra de Dios, por falta de sabiduría y de obediencia. Exacto. Muy bien, el libro de Oseas lo dice claramente. El pueblo de Israel era un pueblo, dice, que como torta no volteada, mal cocida, como una saeta mal construida, que no dan el blanco, y precisamente porque les faltó conocimiento, dice el profeta Oseas. Les faltó conocer la voluntad de Dios para su vida. El pueblo de Israel es un ejemplo extraordinario de desobediencia a los mandamientos de Dios. Muy bien, hermanos, pues si os parece, pues nos despedimos. Llegamos al final. Saludo al hermano Adrián, que tiene una vista preciosa. Sí, ahí te vemos con una cámara grabando un hermoso paisaje, ¿no, Adrián? Sí, una vista, sí. Sí, la verdad que sí, un hermoso paisaje. Y bueno, acá estamos compartiendo, ¿verdad? Estamos trabajando, gracias a Dios. Les quería pedir disculpas que no los he estado acompañando, pero hemos tenido mucho trabajo, gracias a Dios, ¿verdad? Acá son las 4:30 de la tarde cuando comienza la reunión de Zoom y estamos en plena jornada. En invierno a veces un poco más, puede ser un poco más
flexible los tiempos, pero ahora hay mucha actividad. Ahora me vale. encuentro en Piriápolis, donde se están realizando transformaciones y obras en la Rambla, y yo, gracias a Dios, estoy contratado por la Intendencia de Maldonado para hacer todas las coberturas. Hace años, entonces digo, acá también estamos disfrutando. Y les mando un fuerte abrazo a todos. Muy bien. Y bueno, y seguimos adelante con Cristo. El abrazo cristiano va trabajando bastante bien, gracias a Dios. Hay varios pastores que se están uniendo, ¿verdad?, a este movimiento, a esta revolución cristiana, y cada uno en su iglesia, ¿no?, pero compartiendo para hacer movimientos evangelísticos, y ya tenemos 4 lugares preparados para empezar a evangelizar y hacer eventos, compartiendo con diferentes hermanos de diferentes iglesias, integrando. Muy bien, nos ¿Dónde alegramos mucho. Pedimos oraciones para que nos apoyen, ¿verdad? Lo haremos. Amén. Seguiremos orando.